Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra última clase de la serie acerca del Espíritu Santo en la conducta cristiana. Hoy vamos a estar en el bautismo del Espíritu Santo. Nuestra introducción nos dice qué es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Existe alguna diferencia entre la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Debe la Iglesia de nuestros días esperar que el Espíritu Santo se derrame como lo hizo en el periodo apostólico, tal y como se describe en el Nuevo Testamento? Todas estas preguntas y más se han hecho en el pasado y se siguen haciendo en nuestros días. Por medio de esta lección procuraremos contestarlas a la luz de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Lo primero es decir que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente a la conversión. En el caso de los apóstoles, por ejemplo, antes de la experiencia pentecostal tenían testimonio por parte de Cristo acerca de su salvación. Miren, sus nombres estaban escritos en los cielos, Lucas 10:20. Estaban limpios por la palabra que Cristo les había hablado, Juan 15:3. Su unión con Cristo era tan íntima como la unión de los pámpanos con la vid, Juan 15:5. Habían sido elegidos por Cristo con un fin específico, Juan 15:16. No pertenecían al mundo, Juan 17:16. Pertenecían a Cristo y guardaban su palabra, Juan 17:6. Habían creído en Cristo como enviado de Dios, Juan 17:8. Habían sido enviados a ministrar al mundo, Juan 17:18. Habían sido enviados a las tribus de Israel y recibieron autoridad para la ocasión, Mateo 10:1. Y eran perseverantes en la oración, Hechos 1:14. Nuestro texto dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Vamos hacia el primer punto que dice la promesa del Espíritu Santo. Hecha por Juan el Bautista, lo vamos a ver en el punto A. Y por nuestro Señor Jesucristo en el punto B. Vamos con el punto A, por Juan el Bautista. El término asociado con el bautismo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es promesa. Vean, la promesa del Padre la pueden encontrar en Lucas 24:49 y Hechos 1:4. La promesa, Hechos 2:39. La promesa del Espíritu Santo, Hechos 2:33. La promesa del Espíritu, Gálatas 3:14. Y el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Hechos 2:16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dijo el apóstol Pedro en su discurso el día de Pentecostés. Él vio esta experiencia como algo que tenía que suceder porque Dios lo había prometido por medio del profeta Joel. Pero no fue solo el profeta Joel que Dios le prometió enviar su espíritu. Lo hizo también a Isaías. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. También lo hizo por el profeta Ezequiel 36:27 cuando dijo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También en los evangelios hallaremos la promesa de Dios de enviar su Espíritu. Mateo 3:11. Dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Juan 1:33. La versión de Juan, de lo que dijo Juan el Bautista, contiene algo que no encontramos en Mateo, la revelación de Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con, que en este caso sería en agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con o en el Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo sea una promesa nos da a saber varias cosas. Una, el bautismo del Espíritu Santo es una iniciativa de Dios. Dos, no está condicionado a méritos personales de nadie, aunque hay requisitos que cumplir. Su ofrecimiento es totalmente gratuito. Tres, define su carácter universal, lo que significa es que no se limita a un pueblo o a una época en particular, Hechos 2:39. Mientras esté presente la iglesia en la tierra, de la misma manera estará el bautismo del Espíritu Santo. El Dios que prometió salvar es el mismo que prometió bautizar en el Espíritu Santo. Punto B. Por el Señor Jesucristo. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De los 4 evangelistas, los que más hablaron de la promesa del Espíritu Santo hecha por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia fueron Lucas y Juan. Según el Evangelio de Juan, la venida del Espíritu Santo en su función de consolador sería después de la ascensión de Jesús. Su venida y actividades fueron anunciadas así. Una, que el Consolador vendría, Juan 15:25 y 16:7. 2, el Padre daría el Consolador por el ruego de Cristo en Juan 14:16. 3, el Padre enviaría al Consolador en el nombre de Jesús, Juan 14:26. 4, aunque el Consolador estaba con los discípulos, sería en ellos, Juan 14:17. 5, el Consolador les enseñaría, Juan 14:26. Los guiaría a toda verdad, Juan 16:13. Tomaría de lo de Cristo y lo declararía a los discípulos, Juan 16:14. Glorificaría a Cristo, Juan 16:14, y recordaría a los discípulos todo lo que Cristo les había dicho, Juan 14:26. 10. Hablaría lo que oyere, Juan 16:13, y convencería al mundo de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8. La función del Espíritu Santo es tan real y potente en la experiencia del nuevo nacimiento como lo es en el cumplimiento de la promesa del bautismo para el creyente. Cuando Pedro informó a la iglesia de Jerusalén la experiencia tan poderosa en casa de Cornelio, se refirió a ella como cumplimiento a la promesa dada por Cristo del Espíritu Santo, Hechos 11:16. Primera pregunta: ¿a qué profeta del Antiguo Testamento citó Pedro para decir que Dios lo había prometido? Punto 2. La experiencia de Pentecostés. Un suceso repentino. Aunque el milagro de Pentecostés fue repentino, debemos destacar la sensibilidad de los discípulos a la voluntad de Dios, preparándose debidamente. En Hechos capítulo 1 encontramos una descripción de la iglesia expectante. Los discípulos obedecieron al Señor no saliendo de Jerusalén.
del sitio de la ascensión de Jesús se dirigieron directamente al aposento alto, a excepción de Judas Iscariote. Todos estaban reunidos, versos 12 y 13. Entre ellos hubo unanimidad, y esta unanimidad fue en la oración y ruego, verso 14. También en el verso 14 nos dice que hubo perseverancia. También en el punto 4 dice, se rectificó la irregularidad que causó la muerte de Judas, de los versos 15 al 26. Estos preparativos no deben ser vistos como méritos para recibir el Espíritu Santo o como una colaboración humana a la obra de Dios. Ahora, sí merecen ser considerados como una dócil sumisión a lo que Dios deseaba hacer. Cuando la persona entiende que Dios desea hacer algo especial en su vida, responde o respondemos con amor, humillación, sumisión y obediencia. Muchos no reciben los beneficios de Dios, entre ellos el bautismo en el Espíritu Santo, porque cometen dos errores fundamentales que estorban la obra de Dios. Uno, que creen en obtener las bendiciones de Dios basado en los méritos que acumulan. Número 2, asumen una actitud de indiferencia cuando dicen, si Dios me quiere dar algo, que me lo dé cuando Él quiera. Siguiendo con el trasfondo del suceso del verso 2, que decía, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Encontramos la unanimidad que se menciona en Hechos 1:14, en Hechos 2:1, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos se encontraban presentes, todos estaban juntos y todos estaban unánimes. Parece que esta característica de los 120 fue típico de la iglesia de Jerusalén, porque en el mismo capítulo más adelante se dice de los hermanos, y perseveraban en la comunión unos con otros en el verso 42. Todos los que habían creído estaban juntos, verso 44. Y perseverando unánimes comían juntos en el verso 46. Y en Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan subían juntos. Es probable que una de las razones por las cuales no hay derramamiento del Espíritu Santo en muchas de nuestras iglesias es porque no hay la unanimidad que Dios espera de su pueblo. Punto B. Una manifestación del Espíritu Santo. Hechos 2, del 2 al 4. Encontramos las 4 manifestaciones del Espíritu Santo que fueron. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa. 2, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. 3, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 4, comenzaron a hablar en otras lenguas. Hubo otro estruendo muy parecido en Hechos 4:31, cuando también fueron llenos del Espíritu Santo. En casa de Cornelio también se manifestó el don de lenguas en Hechos 10:46 y en Éfeso en Hechos 19:6. También lo vemos en Hechos 8:18, cuando por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. La señal es un rasgo o nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer o distinguirlas de otros. El estruendo, las lenguas como de fuego, las otras lenguas que ellos hablaron son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios.
Pero lo verdaderamente importante es la llenura del Espíritu Santo, porque se puede caer en buscar más la señal o el don que la realidad del Espíritu Santo. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a procurar los dones en 1 Corintios 12:31 y en 1 Corintios 14:1. Pero con referencia al Espíritu Santo dijo: sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. El Espíritu Santo no viene como consecuencia de tener un don, sino los dones vienen como resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Pregunta: ¿cómo se prepararon los 120 para recibir al Espíritu Santo? Punto 3. El Espíritu Santo entre los no judíos, entre los samaritanos. Hechos 8:5. En el contexto, después de la muerte de Esteban, que ellos fueron esparcidos, dice el verso 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Verso 12, la gente creyó el evangelio predicado por Felipe y se bautizaba. Verso 14, según el informe dado a los apóstoles en Jerusalén, la gente había recibido la palabra de Dios. Todo esto es una prueba irrefutable de que los samaritanos, no toda la ciudad, habían tenido una experiencia de conversión. Verso 15, pero cuando Pedro y Juan llegaron a la ciudad, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Esto significa que la regeneración o nuevo nacimiento no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. Hay otra experiencia para los creyentes después de la conversión. Dios es soberano y puede hacer como Él quiere. En este caso, vemos en el verso 17, cuando Pedro y Juan imponían las manos sobre los nuevos convertidos, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Fue el caso de Timoteo en 2 Timoteo 1:6, la de los Efesios en Hechos 19:6 y la del propio Saulo de Tarso en Hechos 9:17. Punto B. Entre los gentiles. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Si unimos los términos asociados con el bautismo en el Espíritu Santo, nos ayudará a comprender lo que tiene lugar en esta experiencia. Se habla de esta experiencia pentecostal como un bautismo. Mateo 3:11 y Hechos 1:5. La palabra sumergir es una inmersión dentro del Espíritu de Dios, por lo que quien lo recibe es sumergido en el Espíritu de Dios, cubierto y anegado por la presencia de Dios. También se habla de ella como un derramamiento, Joel 2:28, Tito 3 del 5 al 6 y Hechos 10:45. La palabra derramar se usa para explicar algo que rebosa, que se da copiosamente. Dios no da el Espíritu por medida, nos dice Juan 3:34. Por último, como una investidura. Lucas 24:49. La idea es que la persona queda cubierta por el Espíritu Santo, que tiene por vestido exterior la presencia de Dios. Pregunta:
¿Cuál fue la decisión que tomaron los apóstoles que estaban en Jerusalén al saber de la conversión de los samaritanos? Reflexión. El bautismo en el Espíritu Santo debe ser considerado como el poder divino con que se capacita para llevar a cabo la tarea misionera que Cristo le dio a la iglesia. El apóstol Pedro, en Hechos 2, 14 al 40, es un ejemplo de ello. Sus palabras no se caracterizaron solo por ser intrépidas, sino por el efecto que tuvieron en la gente cuando las escucharon. Su predicación fue seguida por más de 3,000 que recibieron la palabra para ser salvos y solicitaron el bautismo en agua, Hechos 2:41. Además, el Espíritu Santo le dio a Pedro una iluminación o revelación para interpretar la muerte de Cristo y el momento que estaban viviendo de Pentecostés a la luz de las Escrituras. Citó de memoria el capítulo 2 de Joel y los Salmos 16 del 8 al 11 y el Salmo 101, dándoles la debida interpretación. Esta percepción espiritual tan profunda de los misterios de Dios es la que Dios desea compartir con cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo. Invitación. Cuando Pablo llegó a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Esta fue la conversión de ellos primero. Ahora dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, del 1 al 6. Para ti que has creído es la promesa. Próxima semana comenzaremos un repaso de la serie El carácter cristiano ideal.